Amigos, los saluda José Alfredo Jiménez Medel, autor y productor del espectáculo Así fue mi padre. En esta ocasión, les voy a comentar brevemente algunos datos biográficos de mi padre, José Alfredo Jiménez el Rey, que seguramente no conocías. Mi padre nace un 19 de enero de 1926 en la cuna de la Independencia, Dolores Hidalgo, Guanajuato. A muy corta edad, él tiene que trasladarse a la Ciudad de México en compañía de su madre y sus hermanos debido a la muerte de mi abuelo Agustín Jiménez, situación que los obliga a emigrar buscando una mejor oportunidad de vida. En la Ciudad de México las cosas pues no resultaron como en las películas de Hollywood. Lejos de mejorar la situación se complicó a tal grado que la familia nuevamente se divide. Y en esta ocasión es mi abuela, doña Carmen Sandoval, y mis tres tíos, hermanos de mi padre, Concha, Víctor y Nacho, los que tienen que regresarse a Salamanca, Guanajuato, y mi padre se queda en la Ciudad de México al cuidado de su tía, la señora Refugio Sandoval, hermana de mi abuela, doña Carmen Sandoval, y es ella la que se carga de terminar su formación infantil y adolescente, y a quien él siempre la llamó cariñosamente Mamá Cuca. Mi padre tuvo diversos trabajos, porque pues había que trabajar para ayudar a sostener la casa. Fue mesero, fue jugador de fútbol, poca gente sabe que él jugó profesionalmente y coincide con otro grande del deporte mexicano que es don Antonio Carvajal, mejor conocido como la Tota Carvajal o el Cinco Copas. Ellos jugaron en el Club Oviedo como porteros y mi papá era mesero en un restaurante de comida yucateca en la colonia Santa María la Ribera, donde en una ocasión conoce a don Andrés Huesca, que tenía un grupo muy exitoso que eran Los Costeños, y él le da una canción que a don Andrés le parece que tiene calidad, le parece buena, y la graban. Esa canción se llama Yo, siendo el primer éxito de mi padre. A raíz de esa canción, que se convierte en un éxito nacional inmediatamente en la voz de Andrés Huesca y sus costeños, lo mandan llamar a mi papá, Mariano Rivera Conde, y le dice que si tiene más canciones. Mi papá ya le muestra Tu recuerdo y yo, Pa' todo el año, Ella. Inmediatamente lo empiezan a grabar y empiezan a hacer éxitos en las voces de Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís, y eso pues catapulta la carrera de mi papá como compositor. Ya posteriormente él empieza a grabar sus propias canciones. Esto fue en el año de 1947, que es como él da como un arranque oficial de su carrera, 1947, y pues tiene una vida muy agitada entre las giras artísticas, las grabaciones, escribir, y él tiene tres relaciones sentimentales importantes. La señora Paloma Gálvez, con la que procrea dos hijos, mis hermanos, José Alfredo Jiménez Gálvez, en paz descanse, mi hermana Paloma, siendo ella la primogénita, y después mi papá tuvo una relación con mi madre, Mari Medel, a lo largo de 14 años, con la que formó una familia con 4 hijos: María Guadalupe Jiménez Medel, José Antonio Jiménez Medel, Marta del Carmen Jiménez Medel y su servidor José Alfredo Jiménez Medel. Por último, a principios de la década de los 70, él tiene una relación con la señora Alicia Juárez, que también ya en paz descanse, con la que no procrea hijos. Finalmente, mi padre fallece el 23 de noviembre de 1973, con una vida pues muy corta. Murió a la edad de 47 años, tuvo 26 años de carrera artística, pero nos dejó un legado musical para toda la vida, para todas las generaciones. Gracias, José Alfredistas, por escuchar esta cápsula. Que Dios los bendiga y, como decía mi padre, ojalá que les vaya bonito. Queridos amigos, bienvenidos a Así la compuse por Anesma Networks. Muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares. Estoy muy contento. José Antonio Hernández, el pelado de México, les dice muchas gracias. Y hoy tenemos un programa verdaderamente lleno de magia, de buenas canciones, pero sigo siendo el rey. Ya vieron la semblanza de pues el invitado de lujo que tenemos, y uno de sus hijos está con nosotros. Mi querido José Alfredo Jiménez Medel, bienvenido. José Antonio, es un gusto estar contigo siempre y Gracias. que me des la oportunidad de compartir con tu público algunas de las historias detrás de las canciones de mi padre. Así es, así se llama este programa, Así la compuse, y pues lo que creemos y queremos es que la gente sepa cuál es el génesis de algunas de las canciones, que esa magia que tienen estas melodías que se han hecho famosas en las voces de muchos intérpretes, hoy las podamos escuchar pues de viva voz, a veces de los compositores o de sus herederos, y este es el caso.
José Alfredo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y pues sabemos que están realizando ustedes pues un espectáculo que se llama Así fue mi padre. Cuéntanos un poquito de eso y luego ya nos vamos directamente hacia las canciones, y también sé que se están presentando, así es de que de una vez pues sobre el muerto las coronas, maestro. Muchas gracias, Antonio. Así es, efectivamente tengo un espectáculo que se llama Así fue mi padre. Lo estrenamos el 15 de octubre del año 2015 y desde entonces lo hemos llevado de gira por diferentes estados de la República Mexicana: Tamaulipas, Nuevo León, Oaxaca, Baja California, Estado de México, Ciudad de México, entre otros. Y también lo hemos podido ya llevar en 2 ocasiones a Colombia y en Estados Unidos. Hemos estado en Dallas, en Tucson, en San Diego, California, en Laredo, Texas. Y bueno, regresamos al escenario después de la pandemia. Vamos a estar en el Centro Cultural Roberto Cantoral, al sur de la Ciudad de México, este próximo sábado 21 de mayo, en punto de las 9:30 de la noche. Vamos a tener una degustación de mezcal. Un amigo mío, Mijail Zárate, que no sabes qué mezcal tan extraordinario hace, y le va a dar una probadita a todos los asistentes, además de muchas sorpresas. Y precisamente que la mecánica del espectáculo es algo más o menos como lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Donde contamos algunas historias de las canciones de mi padre. Pero lo interesante, amigos, es que en el show no hablo yo. Los que hablan son los amigos de mi padre, los que estuvieron con él. Gente como Armando Manzanero, como Juan Gabriel, Vicente Fernández, Julio Iglesias, Tania Libertad, Marco Antonio Muñiz. La gente que convivió y que en algún momento se topó con mi padre en la vida y que les tocó ver precisamente el momento que mi papá terminara o escribir alguna de sus grandes canciones. Entonces eso creo que le da un sabor a la gente muy auténtico, porque pues esos grandes personajes están platicando lo que ellos vivieron. No hay un guión, no hay nada, simplemente pues fíjate, yo con tu papá estaba en tal lugar y así pasó esto y así pasó aquello, y la gente va a conocer un José Alfredo Jiménez que no conoce. Esto debo decirte que es una investigación que yo hice personalmente, que me llevó más de 25 años, no para hacer un show, yo lo hice para mí. Yo quería conocer al ser humano que había sido José Alfredo Jiménez, detrás del artista, detrás de las canciones, las películas, que por supuesto yo las conocía, pero yo, por ser el hijo menor de José Alfredo Jiménez, yo tenía 7 años cuando él falleció, pues obviamente fui el que menos convivencia pude tener con él. La vida no nos permitió compartir como estamos compartiendo ahorita o platicando. De esa manera yo me enfrasco en una investigación para que los amigos de mi papá, la familia, mis hermanos mayores, mi madre y sus mujeres de mi padre, desde la señora Paloma, Alicia Juárez, me dijeran cómo había sido mi padre como persona, como amigo, como compañero. Y finalmente yo descubro que tengo un material tan bonito, tan increíble, que sentí la necesidad de compartirlo con la gente. No en un libro, no en un documental, sino en un espectáculo, donde la gente se pueda reír, pueda sorprenderse, cante con nosotros, pero se emocione. Porque al final del día, Así fue mi padre, tiene un mensaje muy bonito. El mensaje es decirle a cada espectador: honra a tu padre. Y cada espectador vive algo muy especial en el show, porque hay un momento del show, José Antonio, que no me dejarás mentir, que tú me acompañaste ya en alguna ocasión a ver el espectáculo. Sí. Hay un momento... Y voy a volver a ir. No, claro que sí, tienes que ir. Hay un momento, Toño, y dime si no, en que yo te pongo frente a tu padre. Claro. Y en ese momento el espectáculo se vuelve muy emocional. Si para la gente que aún tiene la suerte de tener a su papá es muy emocional, imagínate para gente como nosotros, que ya se adelantó nuestro padre. Yo debo decir de que yo al principio yo me quebraba en los ensayos. O sea, a mí la verdad me conmovía demasiado los textos, los diálogos, que yo los escribí, pero sí hay un momento en que la gente se conecta con su propio padre, y creo que eso es lo más bonito del show, que a través de la historia que les cantamos y les contamos de José Alfredo Jiménez, cada espectador se reconecta con su propio padre. Así es que los esperamos este próximo sábado 21 de mayo en el Cantoral. Los boletos, ya sabes, en taquilla y en Ticketmaster. Se van a llevar muchas sorpresas y va a ser una gran experiencia. Lleven a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Es un espectáculo 100% familiar. Me acompaña, como tú bien conoces, a Mirna Lozano, claro, alumna de María de Lourdes, una chava con mucha trayectoria, una voz muy, muy especial. Mi sobrino Luis Alfredo Jiménez, que es nieto de José Alfredo Jiménez, y en el marco musical, el mariachi de nuestro amigo Carlos Fuentes Jr., el mariachi monumental de mi tierra. Allá los esperamos, amigos. Pues
qué bueno que nos has platicado todo esto y ahora tenemos solo 2 minutitos para que me platiques pues la primera canción, El Perro Negro. Y es una anécdota padrísima que me encantó escuchar de tu voz. En los ayeres se hacían caravanas y una cervecera muy importante de nuestro país llevaba a todos los artistas. Platícanos cómo compone El Perro Negro, don José Alfredo Jiménez. Fíjate que a mí me cuenta el maestro César Costa, el papá soltero más famoso de la televisión, que en una de esas caravanas que tú comentas, José Antonio, dice, siempre adelante iba el señor Vallejo y la señora Vallejo, que eran los empresarios de la caravana, luego iba atrás yo y tu papá se sentaba atrás y platicábamos mucho. Y una vez me dice, oye César, te voy a enseñar esta canción. Y me muestra el corrido del Perro Negro. Oye, está muy buena la canción, José Alfredo, pero yo creo que el perro se había de morir. Entonces dice, papá, no, ¿cómo crees? Yo me imagino, José Antonio, quienes conocen la canción, que en la primera versión que escribió mi papá, el perro no moría. Entonces le dice, sí, José Alfredo, si matas al perro, yo creo que va a ser más emocionante la canción. Bueno, al rato que lleguemos al otro pueblo, en la noche, lo mato y mañana te la platico, ¿no? Y me platicas, César, al día siguiente me enseñó la canción, muchas horas de carretera, y sí, pobre perro, se muere al final. Y le dije, ahora sí, José Alfredo, yo creo que esa canción va a ser un éxito. Perdón, no me río porque se muere el perro, sino la ocurrencia de César Costa de decirle que mate al perro. Y pues efectivamente yo creo que la canción toma un ritmo muy interesante cuando dice, ahí estaba echado un perro sin comer y sin dormir, quería ver a su dueño. No le importaba vivir. Sí. Y bueno, pues creo que esta canción es súper conocidísima de toda la gente. Bueno, ¿qué canción de tu papá no es conocida? La verdad es que por eso yo le digo San José Alfredo Jiménez, porque es realmente el hombre que le ha dado a la música tradicional mexicana pues un acervo cultural, musical, que no se agota, siempre se están grabando sus canciones, siempre lo estamos recordando, como vamos a recordar El Perro Negro con su servidor. Y después regresamos a platicar contigo. Claro que sí. Al otro lado del puente de la Piedad, Michoacán, vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán, siempre con un perro negro que era su noble guardián. Quería vivir con la Lupe, la novia de don Julián, hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar. Él ya sabía de Gilberto y lo pensaba matar. Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival. Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar. En eso se oyó un aullido, cuentan de un perro del mal. Era el negro embravecido que dio muerte a don Julián. Ahí quedaron los cuerpos, Lupita no fue a llorar, cortó las flores más bellas como para hacer un altar y las llevó hasta la tumba del panteón municipal. Ahí estaba hecha a romper, sin comer y sin dormir, quería ver a su dueño, no le importaba vivir. Así
Bien, queridos amigos, pues, ¿qué les pareció? Y de regreso quiero compartir con todos ustedes que justamente cuando yo estaba viendo este espectáculo del cual nos está invitando José Alfredo a ver y a disfrutar, pasa un momento muy especial en donde se muestra la carta en el espectáculo que le enviara José Alfredo a tu mamá, ¿no? Si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo, porque tiene un ratito que vimos el espectáculo. Y eso a mí me encantó, pero pues qué mejor que de tus palabras, de tu voz, pues nos platiques acerca de pues este amor tan grande que sentía José Alfredo Jiménez en ese momento por Mari Medel. Sí, fíjate, Toño, como tú dices, precisamente en el show venimos de que César Costa nos platica esa historia que viven en las caravanas Corona del Perro Negro. Previo hay una pequeña semblanza para ubicar al público cómo eran las caravanas Corona, porque es realmente una historia muy interesante que ya la verán en el show. Y ahí yo le comento al público que precisamente es el éxito en la carrera de un artista lo que cada vez lo va llevando más lejos y por más tiempo en las giras. Claro. Y esa la distancia, José Antonio, no me dejarás mentir, cuando la nostalgia, la ansiedad y hasta la desesperación nos llegan a sorprender. Porque cuando no podemos estar donde queremos, con la familia, con los amigos, los hermanos, nuestros padres, pero sobre todo con esa persona especial a la que elegimos para recorrer un camino, para formar una familia, cuando no puedes tener a esa persona cerca, tocarla, sentirla y hasta respirarla, no queda otro remedio más que tomar un pedacito de papel y tratar de expresar lo que sentimos, porque una llamada telefónica no te alcanza para decirlo, y en aquel tiempo el teléfono era carísimo, ¿no? En aquel tiempo de mi padre, pues estamos hablando de un mundo que no había WhatsApp, no había internet, no había redes sociales. Lo más rápido que podías comunicarte era por teléfono, muy caro, o mandar telegramas, pero muy cortitos porque te cobraban por palabra. Por palabra. Entonces era muy... Entonces lo que mi papá hacía era escribir cartas en las giras. Nosotros tenemos pues un acervo de 47 cartas que mi papá le escribió a mamá, y yo seleccioné esta en especial para el show porque estando mi padre en los Estados Unidos, él escribe una carta donde nace una de sus grandes canciones. Y recuerdo más o menos, digo, en el show la vemos a detalle la carta y la proyectamos, claro. Pero mi papá habla de que llegó en la madrugada al hotel después del show y de haber cenado, estando trabajando en San Antonio, Texas, y estaba hospedado en el Hotel Blue Bonnet, y lo sé porque donde le escribe la carta a mi madre es en la hoja de papelería del hotel. Claro. En aquel entonces, como hoy en día que te ponen una libretita con una pluma, un lápiz, y allá ponían hojas tamaño carta. Sí. Entonces ahí está el membrete del hotel y mi papá le empieza a escribir que llegó a las 3 de la mañana, pero que no se podía dormir sin escribirle una canción que hablara de todos esos kilómetros y las millas que los separaban. Y recuerdo que dice que no sabía cómo empezar la canción, pero que al cabo de 15 minutos le llegó el primer verso y lo demás fue saliendo poco a poco. Incluso le dice, tal vez no sea una canción de concurso, pero te juro que es lo que yo siento y espero que es lo que tú sientas ahora que no nos vemos, ¿no? Y le dice, la canción no tiene nombre, pónselo tú. Ahí sí no te sé decir, José Antonio, si realmente mi mamá le puso el título finalmente o no, pero él se lo pide en la carta, ¿no? Y él empieza a escribir, estoy tan lejos de ti. Y a pesar de la enorme distancia, te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma. Se la avienta de un tiro con solamente 2 pequeñas correcciones. Él decía originalmente, y siento en mi ser tus besos, no obstante que estés tan lejos. Yo creo que cuando mi papá ya la leyó nuevamente, dijo, como que obstante no es una palabra muy José Alfrediana, ¿no? Y la raya y le pone arriba, no importa que estés tan lejos. Digo, tú como artista, como cantante, sabes que de las dos maneras la puedes cantar. No obstante que estés tan lejos, no importa. Pero es más coloquial y la manera en que hablaba mi papá en sus canciones, decir, no importa que estés tan lejos. Filosofía popular totalmente. Al final le dice, escribe hasta el último verso, pero él dice que se atora en el final, que no sabe cómo rematar la canción, que si no sabe si repetir lo de los besos o otra forma. Le dice, piénsalo tú también. Bueno, me despido. Y al final le dice, antes de acostarme, me llegó el final y otras pequeñas correcciones. Y dice el verso final, el cielo empieza a clarear y mis ojos se llenan de sueño. Contigo voy a soñar porque quiero o no, yo soy tu dueño.
y dice, vuelvo a sentir. ya son las 7 de la mañana, hasta mañana, amor. Pero fíjate una cosa curiosa que mi papá tenía, es que él siempre fechaba, firmaba y mencionaba dónde estaba en todos sus escritos, ¿no? Tengo varios manuscritos de sus canciones donde tienes esas características y esta canción no fue la excepción. Él dice que llegó a las 3 de la mañana, pero cuando empieza a escribir la carta son las 5:20 de la mañana y se despide diciendo ya son las 7. O sea, en 1 hora 40 minutos aventó la enorme distancia y yo me imagino que estando en el hotel escribiendo y cuando él escribe el cielo empieza a clarear, es porque literalmente empieza a amanecer cuando él hace el verso final, ¿no? Wow. Porque como lo decía Rubén Fuentes, mi padrino de bautizo, compadre de mi papá y quien trabajara toda la obra de él, tu papá era un autor vivencial. Él escribía lo que iba viviendo y lo iba retratando en sus canciones. Entonces, digo, esa canción a mí me gusta mucho. Digo, independientemente que se la dedique a mi mamá y está plasmado en ese documento, en esa carta que atesoramos toda la familia, pues ahí lo dice, era vivencial. Llega a las 3 de la mañana, a las 5 empieza a escribir y cuando está amaneciendo se despide en la canción porque el cielo empieza a clarear y mis ojos se llenan de sueño, por supuesto. Y a mí la verdad, José Antonio, me gustaría mucho que en tu voz nos hicieras favor de interpretar esta canción. Pues con mucho gusto, y la verdad es que después de escuchar esta historia tan bien recreada, creo que todos nos imaginamos a José Alfredo escribiendo estas notas que a la postre son una canción maravillosa y que, bueno, pues es una enorme distancia la que hay entre muchos que quieren componer y José Alfredo Jiménez, que ha sido, creo que, el autor más prolífico de la música mexicana y al quien admiramos casi todos los intérpretes de aquí adentro y de afuera, ¿verdad? Gracias. Pues vamos con esto que se llama La enorme distancia. Estoy tan lejos de aquí y a pesar de la enorme distancia te siento juntito a mi corazón, corazón, alma con alma, y siento en mi ser tus besos, no importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor y a lo loco platico contigo. Te cuento de mi dolor y aunque me hagas feliz, no te lo digo. Y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos. El cielo empieza a clarear y mis ojos se cierran de sueño. Contigo voy a soñar, porque quieran o no, yo soy tu dueño y siempre tendré tus besos, no importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor. Qué caray, hombre, pues la verdad es que hermosa la historia, hermosa la canción. Y pues quiero compartir con todos ustedes que yo el primer acercamiento que tuve con la familia de José Alfredo Jiménez Medel fue con su hermano. Hace muchos años en el Teatro Blanquita estaban haciendo una obra justamente dedicada a José Alfredo Jiménez, una obra musical en donde participaban pues, los Caluris, Luis Felipe Tobar, Lucha Villa, el tenor José Luis Duval, tu servidor y un cuadro de artistas impresionante. Y ahí conocí a tu hermano José Antonio.
Así es, mi Ahí hermano lo conozco. hacía el papel de mi papá. De tu papá, también súper en esa obra, y se parecidísimo. aventó una temporada muy buena. Y ahora en tú estás Blanquita. haciendo en la producción de Juan Osorio, Sí, fíjate El Último que Rey, tú estás como tu papá. Juan Osorio, digo, me sorprendió. Él fue a ver el show de Así fue mi padre cuando nos presentamos ahí en el anexo del Coloso de Reforma. Presentamos el show de Así fue mi padre y él fue a ver el show. De hecho, esa noche iba acompañado de Gerardo Quirós, a quien yo también admiro mucho. Y le gustó mucho el show y me sorprendió porque me llamó y me dijo que estaba al frente de un proyecto que era prioritario para Televisa y Univisión, esta producción de El Último Rey, El Hijo del Pueblo, y me invitó a colaborar haciendo el papel de mi padre. Y yo nunca me lo esperé, o sea, honestamente, representar a mi papá haciendo, pues, ahora sí que el personaje de él, pues la verdad me parece increíble. Juan me dice, mira, yo ya vi tu show, ya te vi en el escenario, ya vi cómo te desenvuelves, además eres el clon de tu padre, me interesaría mucho y es un homenaje muy bonito para tu papá y es una parte muy padre en la serie, ¿no? Estos capítulos que yo grabé se van a estrenar en la segunda temporada, que tengo entendido va a ser el 16 de mayo, por el Canal de las Estrellas a las 9:30 de la noche. Entonces, pues por ahí... pues les pido que me aguanten un poquito, espero que no haberlo hecho tan mal, pero lo hicimos con mucho cariño para mi padre y a ver cómo lo toma la gente. Pues yo creo que muy bien. Y pues los invitamos a que vayan al foro Roberto Cantoral, que vean la serie y naturalmente que vean el programa Así la compuse, Claro. aquí en Anesma Networks. Y ahora sí no lo dije bien, Networks. Ahí está. Bueno, pues resulta que hoy vamos a platicar también de ese corrido del caballo blanco que un día domingo feliz arrancara. Este corrido, pues muchas personas creen que sí realmente se lo hizo un caballo, pero pues aquí está su heredero que nos va a platicar la verdadera historia del corrido del caballo blanco. Bueno, fíjense que mucha gente, que le platicaba yo a José Antonio antes de grabar, que siempre cuando alguien tan grande como un Javier Solís, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, recientemente y desgraciadamente Vicente Fernández muere, pues empiezan a surgir las leyendas urbanas, los mitos, y a veces esa línea es tan delgadita que no se puede ni percibir, ¿no? Mucha gente sabe que el caballo blanco, pues no era un caballo, realmente era un carro, ¿no? Pero mucha gente me ha dicho que era un Cadillac. Bueno, un día me dijo un cuate, era un Volkswagen, ¿no? Digo, no, pues si hubiera sido un Volkswagen, hubiera sido el corrido del Pony Blanco. O sea, no hubiera podido ser caballo. Por supuesto que Y no. digo, la realidad es que era un Chrysler Imperial, modelo 1957. Y mi papá se sentía muy orgulloso de ese coche, le gustaba. Y lo que sucede es que me lo platica gente que estuvo en esa gira con él, que el empresario, cosa rara, lo dejó tirado, lo defraudó a él y a una serie de compañeros. Pero ya la publicidad estaba puesta, ya estaban anunciados y mi papá sentía un profundo respeto por el público. Gente, claro. Porque yo te voy a decir una cosa, a pesar de lo que la gente se pudiera comentar, que si José Alfredo podía ser muy parrandero o muy fiestero, lo que sea, mi papá era muy responsable con el trabajo. Yo le preguntaba a gente como Humberto Elizondo, María Victoria, Sergio Corona, quienes trabajaron con él, compartió el escenario con él, César Costa, si mi papá en algún momento dejó tirada alguna presentación por andar en la fiesta, en el cotorreo. Olvídate, tu papá en la vida dejó tirado un compromiso, ¿no? He tenido la suerte de conocer empresarios que lo contrataron y realmente pues me llena de orgullo que hablan de una manera muy bonita y además, al final de cuentas, porque así les fue con él. O sea, que fue una persona responsable y cumplidora como empleado, porque al final de cuentas un artista cuando lo contratan es un empleado y tiene que hacer un trabajo y tiene que sujetarse al contrato y a lo que se le pide. Claro. Bueno, resulta que esta gira se vuelve muy accidentada porque los dejaron tirados, no tenía dinero, tenían que andar ahí buscando financiamientos, de repente llegaron a un pueblillo y les llegaba un giro para seguir adelante, etcétera. Y por los caminos de aquel entonces, el carro tuvo varias tropelías, ¿no? O sea, se van en el coche. Se van en el coche y el carro tiene varios incidentes en el camino, como que se le poncha la llanta del lado izquierdo y por eso dice que Llegando a Escuinapa, sí, a paso más lento. Y luego dice que llevaba todos los hocicos Sangrando. Bueno,
realmente era una pequeña fuga en el radiador, pero mi papá dijo, llevaba todos los hijos sangrando, ¿no? Eran las analogías que mi papá hacía entre su inspiración y las cosas que le pasaban. Porque te voy a decir una cosa, realmente mi papá nunca fue un hombre de tener ranchos o realmente que fuera jinete. Él, de hecho, le gustaban los caballos, pero le daban miedo. Y la prueba, amigos, es que hay una película, y por ahí está en YouTube un video, donde se ven a mi papá en un caballo y se lo están deteniendo. Porque realmente él no era un jinete. Amaba todas las cosas mexicanas, le gustaba todo eso, pero él tiene que emigrar muy, muy niño de su pueblo, de su natal Dolores Hidalgo. Tenía apenas 10 años de edad cuando emigra a la Ciudad de México. Entonces realmente él crece en un medio urbano, aunque nunca dejó de ir a su pueblo y de frecuentarlo, y nunca perdió el amor por su pueblo. Tan es así que su última voluntad fue que sus restos descansaran allí en Dolores Hidalgo, ¿no? Por voluntad de él. Entonces, ¿cómo se llama? La historia de la canción es esa, ¿no? A raíz de una gira donde lo dejan tirado el empresario y la tienen que hacer en el caballo, pues se va, ¿no? Y hay una historia simpática porque mi papá era muy especial para la comida, ¿no? Me cuenta mi mamá, Mari Medel, y mi abuela, en paz descanse, que él le decía a mi abuelita era una extraordinaria cocinera, la mamá de mi mamá. Le dice, voy a venir a comer, pero ahí le encargo mi sopa de fideo, pero ya sabe, doña Lupe, ni muy aguada ni muy espesa, y mis chiles rellenos, no muy grandes, no muy chicos, no muy picosos, pero que sí piquen algo. Pues imagínate cómo, ¿no? Pero total que se va mi papá, pero se desaparece un par de días. Ya te imaginas cómo estaba mi mamá, ¿no? Bien contenta, ¿no? Vivían en aquel entonces en la colonia Narvarte, en la calle de Yacatas, en un departamento, un segundo piso, y llega mi papá y toca la puerta porque mi llaves traía. Y sale mi mamá por la ventana y el caballo blanco estacionado y mi papá abajo. Oh, pues ya llegué. Y empiezan a discutir, ¿no? Ya te imaginarás, ¿no? Y en una de esas mi mamá agarra la olla de los chiles rellenos. Y ahí te van tus chiles rellenos como los pediste. Ni muy grandes, ni muy chicos, ni que piquen. Y se los avienta y le caen al cofre, al coche. Y mi papá desde abajo le gritaba, a mí pártemela, me lo merezco, pero no le hagas nada al caballo blanco. No tiene la culpa, él nomás me llevó. Porque era muy ocurrente y tenía un humor muy sarcástico, la verdad, mi papá, así era. Y esa es la historia del corrido del caballo blanco, que ya les conté la historia, pero ahorita la vamos a vivir en tu voz. Pues vamos a escucharla y queremos que todos ustedes pues se imaginen toda esta tarea que hizo José Alfredo de un coche, pasarla a un animal de raza y que todos nos imaginamos ese bello caballo blanco, que tampoco se les dice blancos, ¿no? Claro. Son tordillos, pero bueno, vamos a escucharla con mucho gusto para todos ustedes. Este es el corrido del caballo blanco que en un día domingo feliz arrancará. Y va con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara. Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelo. Cruzó como un rayo tierras nayaritas, entre cerros verdes y el azul del cielo. A paso más lento llegó hasta Escuinapa y por Culiacán ya se andaba quedando. Cuentan que en los mochis ya se iba cayendo, que llevaba todo el hocico sangrando. Pero lo miraron pasar por Sonora y el Valle del Yaqui le dio su ternura. Dicen que cojeaba de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura. Llegó hasta Hermosillo, siguió pa' Caborca y por Mexicali sintió que moría. Subió paso a paso por la Rumorosa, llegando a Tijuana con la luz del día.
cumplida su hazaña, se fue a Rosarito y no quiso echarse hasta ver Ensenada. Y este fue el corrido del caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara. Queridos amigos, pues yo creo que ustedes como nosotros nos estamos pasando momentos muy, muy especiales con todas estas historias. Y ahora vamos con una de las canciones icónicas. Es que todas son icónicas, no puedo decir, o sea, no hay ni a cuál... ¿Cuántas canciones hizo tu papá aproximadamente? 240. 240. De las que se conocen. Sí. De las que no se conocen hay muchísimas. Bueno, sí dejó por ahí algunas canciones escritas, pero te voy a decir una cosa, si él hubiera querido grabar algunas de esas canciones que dejó por ahí en un libro, en un cuaderno, las hubiera grabado. Yo creo que parte de su trabajo, por decirlo de alguna manera, era escribir, pero finalmente tenía como que un control de calidad muy riguroso. Realmente, si tomamos en cuenta que su carrera duró 26 años, y dices 240 canciones grabó, pues él metía un promedio de 9 canciones por disco, más sí, o menos, ¿no? Sí. Entonces, y en aquel entonces era un disco por año, era lo normal. Entonces, realmente, pues no era que escribiera muchísimo, ¿no? Lo sorprendente es la contundencia y la cantidad de éxitos, ¿no? De repente tenemos revistas donde el top 10, porque eso siempre ha existido, que los 10 primeros lugares de popularidad y todo, de repente mi papá tenía 7 lugares en la lista, con Pedro, con Jorge, con Lucha, sí, con Amalia, con él, ¿me entiendes? Y eran sus canciones, ¿no? O sea, eran demasiada la cantidad de éxitos, y es lo sorprendente, ¿no? Que a casi 50 años de su partida, sus canciones siguen sonando frescas, siguen sonando actuales, y sobre todo que la gente joven las canta, no nomás los de antes. ¿Qué se va a hacer en los 50 años? Porque en 73 muere, ¿no? Exactamente. En el 2023 estaríamos cumpliendo los 50 años de su aniversario luctuoso. Mira, yo creo que se tiene que sacar alguna grabación conmemorativa, se harán homenajes, vamos a seguir llevando el espectáculo Así Fue Mi Padre, y bueno, tenemos que organizarnos toda la familia. Hacer unos coros, por supuesto, no, claro digo, que porque sí. Yo sé que vas a invitar o van a quererse sumar muchísimos intérpretes, porque creo que sería una joya, va a ser una joya ese proyecto. Primeramente Dios. Y ahora vamos a platicar de Caminos de Guanajuato, donde la vida no vale nada. Pues mira, esa canción sí es muy especial en la vida de mi padre por dos razones, ¿no? Resulta que mi papá, como lo comenté hace rato, él emigra muy niño a la Ciudad de México a raíz de la muerte de mi abuelo Agustín Jiménez, su papá, y ellos llegan a México, ponen una tienda, un estanquillo, como se decía en aquel entonces, una tiendita. Hagan de cuenta que el antecesor de los Oxxo pone una tiendita ahí, mi abuelita, pero pues mi abuelita, la verdad, y mi tía, pues sabían de administrar una tienda, lo que yo de astronauta, ¿no? En aquel entonces las mujeres eran básicamente creadas y educadas para ser mamás y ser amas de casa, ¿no? Entonces realmente la tiendita truena y mi abuela se tiene que regresar a Salamanca, Guanajuato, pero no me queda claro por qué mi papá se queda con su hermana en la Ciudad de México. Mi tía Refugio, una tía que no se casó, no tuvo hijos, y para ella mi papá era como su hijo. De hecho, mi papá no le decía mamá, no le decía tía Cuca, le decía mamá Cuca. Le tenía un cariño tremendo, ¿no? Entonces mi padre se queda en la Ciudad de México con ella, y mi abuela se regresa a Salamanca, aunque eran de Dolores Hidalgo. Por alguna razón se van a Salamanca con mis 3 tíos, Concha, Víctor y Nacho. Y mi papá, pues nunca perdió la relación con su familia, pero él tenía un nexo muy especial con mi tío Nacho. Siempre tenemos un poco más de apego a algún hermano que otro hermano, igual que con los hijos sucede. Y haz de cuenta que mi papá, siempre que tenía alguna presentación cercana a Salamanca, trataba de pasar, aunque fuera a orillas de la carretera, a saludar a su hermano Nacho, aunque sea tomarse un refresco a orilla de la carretera, darse un abrazo, ponerse al día de las noticias, ¿no? Mi tío Nacho trabajaba en la refinería, y
en una ocasión él viaja a México, ya mi abuela nuevamente vivía en la Ciudad de México, mi papá ya era un artista, estamos hablando de principios de los 50, y mi tío Nacho viaja a México. Él padecía diabetes, una enfermedad que aqueja a la familia desde siempre, lo que es eso y los infartos, ¿no? Y estando en la Ciudad de México, él va al centro y al parecer come unas tortas ahí en el centro que le caen mal y le derivan una pancreatitis, entra en un coma diabético y fallece en la Ciudad de México. Mi papá no estaba en ese momento en la Ciudad de México, le avisan. Y había una cosa muy particular, porque además del cariño que se tenían, mi tío Nacho le reclamaba a mi papá que cómo era posible que ya le hubiera escrito canciones a Jalisco, a Sonora, a Chihuahua. Y aquí les puede sorprender a algunos alfredistas, pero si las buscan en YouTube se van a dar cuenta que mi papá le escribió a Toluca, a Querétaro, a Aguascalientes, a Zapopan. Y le decía a mi tío, ¿y a tu pueblo cuándo? ¿Por qué no le has escrito nada a tu tierra? Y pues mi papá le decía, pues no se me ha ocurrido, pues luego. Yo creo que mi papá pensaría de alguna manera, bueno, que yo le escriba una tierra ajena, pues sí, hasta me lo van a agradecer, pero como dice el dicho, nadie es profeta en su propia tierra. Escribirle a tu propia tierra quizás representaba para él un reto y una responsabilidad muy, muy grande, ¿no? Entonces, cuando a él le avisan que falleció su hermano, y llega a la funeraria, quienes estuvieron ahí, yo no había nacido, pero me lo platica la familia, cuando mi papá vio a su hermano tendido en el ataúd, lo primero que dijo es, no vale nada la vida. Eso fue lo primero que él dijo cuando vio a su hermano ahí. Y esa madrugada, mi padre, en homenaje a mi tío, escribe el Corrido de Guanajuato, y por eso, cuando llega esa parte de no pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo. No era un amor fallido, no fue una mujer que lo rechazó, era la tristeza y la nostalgia de saber que esas escapadas a Salamanca, esas paradas improvisadas para hacerlo, ya no iban a hacer, ya no podían ser, se había acabado eso, ¿no? Entonces esa tristeza es lo que lo hace escribir a mi papá esa canción. Y para prueba, amigos, si ustedes buscan la primera versión de Camino de Guanajuato, en el estribillo, en el puente musical, mi papá dice, esta va por ti, mi hermano. O sea, él le dedica la canción a su hermano. Por ahí tenemos el clip, a ver si lo podemos compartir para que escuchen la voz de mi padre en la primera grabación, donde él le dedica en el puente musical a su hermano esa canción. Y a mí me gustaría, José Antonio, pedirte, a manera de un homenaje tanto para mi tío como para mi padre, que nos cantes Camino de Guanajuato, pero la versión completa. Porque hay dos versiones. No es que sean diferentes, simplemente que mi papá, por cuestión comercial en aquel entonces, las radiodifusoras se daban un tiempo específico para poder programarte y cuadrar la canción en la radio. Claro. Cuando mi papá la escribió, la escribe con un verso adicional que finalmente tuvo que editarlo para que pudiera ser cuadrada la canción en la radio y pudiera sonar en todo el país, como sonó y como ha sonado en todo el mundo. Y le quitan el verso de bonito es San Felipe que tiene mochas sus torres. Pero no lo platiques, mejor lo cantamos. ¿No? Oye, pues vamos a cantar esta canción y regresamos para despedirnos, ¿te parece? Claro que sí. No vale nada la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada. Ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allá en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. El Cristo de su montaña, del cerro del Cubilete, consuelo de los
Felipe, que tiene mochas sus torres. Qué lindas son sus mujeres cuando les hablan de amores. Allá en mi San Miguel de Allende, palabra que son primores. Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo, no pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato, ahí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo. Yo ahí me quedo paisano, ahí es mi pueblo adorado. Bien, queridos amigos, pues qué gusto tener a personalidades de la talla de José Alfredo Jiménez, su hijo, su familia, sus canciones vertidas en este programa, y yo contento de poderlo hacer para que todos ustedes pues conozcan la vida y obra de nuestros grandes compositores. José Alfredo, nuevamente invítanos para que vayan a ver el espectáculo Así era mi padre. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, José Antonio. Qué contento, qué padres interpretaciones de la música de mi padre. Siempre Gracias. es un orgullo escuchar las canciones de mi padre, sobre todo los intérpretes, porque como él decía, yo compuse las canciones para que el pueblo me las cante, ¿no? Y el día que el pueblo me falle, ese día voy a llorar. Mi papá no puede llorar porque nunca lo han dejado de cantar. Y gracias a intérpretes como tú, que siempre lo han llevado, y él seguirá vivo mientras ustedes lo sigan cantando. Te agradezco la invitación y amigos, les agradezco su paciencia, el tiempo que le dedicaron a este programa. Les reitero la invitación, tenemos una cita el próximo sábado 21 de mayo en el Centro Cultural Roberto Cantoral, al sur de la Ciudad de México. Boletos en taquilla y en Ticketmaster. Así fue mi padre. Búsquenos en nuestras redes de Así fue mi padre en Facebook, El Nieto del Rey, Luis Alfredo Jiménez, y El Legado del Rey. También ahí estamos en esas redes sociales. Ahí publicamos las fechas, los lugares, y primeramente Dios, nos veremos el 21 de mayo en el Cantoral. Así fue mi padre. Muchísimas gracias, José Alfredo. Esperamos que vayan a verlo y no se pierdan cada 8 días este programa. Así la compuse, con su servidor y amigo José Antonio Hernández, por Anesma Networks. Gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias, José Alfredo. Bendiciones. Gracias, José Antonio. Gracias.